Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy les presentamos este libro, el libro de una de las hijas del profesor Don Luka Brajnović, periodista croata que fue retenido, fue encarcelado durante la Guerra Mundial y tuvo que vivir separado durante 12 años de su mujer. Hoy contaremos las vicisitudes por las que pasó este gran hombre con grandes valores como la bondad y la generosidad. Familias de periodistas lo conocemos. Su hija Olga Brajnović nos acompañará hoy en La Muga, en un día en el que también hablaremos de espiritualidad. Les mostramos la imagen cruda, cruenta de la destrucción de la Catedral de Notre Dame y nos preguntamos, ¿ha aumentado la espiritualidad en Francia y en Europa después de una catástrofe de esta naturaleza? Una cuestión que abordaremos con el experto en motivación personal y coach, además de escritor, Leonardo Resano. Y lo mejor de la cartelera nos lo va a acercar nuestro crítico de cine, Fermín Martínez, con el que hablaremos de la última película de Jacques Audiard, uno de los grandes directores de cine contemporáneos. Los hermanos Sisters será una de las películas que trataremos hoy, además de Pokémon, esa apuesta arriesgada, el detective Pikachu, y también el increíble Fin de menguante de John Miquel Caballero. Y por supuesto, hoy también hablaremos de Steve Bannon, el gran manipulador en la sombra y en búsqueda del foco. Son estos algunos de los títulos que veremos el fin de semana, pero también nos gusta la gastronomía y por eso vamos a hablar de la Semana del Espárrago y el Rosado. La Asociación de Hostelería organiza esta semana para ensalzar estos grandes productos de Navarra y hoy dos de sus representantes estarán aquí en La Muga. Comenzamos. Casas Preor, empresa familiar desde 1990, dedicada al mundo del prefabricado de hormigón y especializada en vivienda modular, sistema alternativo a la construcción tradicional, consiguiendo unos acabados de gran calidad en poco tiempo. Viviendas con alta eficiencia energética e impacto ambiental reducido. Casas Preor se adapta a la necesidad de nuestro cliente para conseguir tu vivienda deseada. ¡Somos los hermanos Sisters! ¡Entregádnoslo y os dejaremos vivir! Charlie, hemos tenido suerte. Es el momento de dejarlo. Podríamos abrir una tienda. ¿Qué tienda? ¿Qué gilipolleces estás diciendo? Entras por la puerta. Terminamos el trabajo. Bueno, muy bien, Mayfield. No te va a gustar lo que viene ahora. Abre la caja fuerte. No, nunca. Sisters, S-I-S-T-R-S. Hermanas en inglés. Busco a un hombre llamado Warren. Es que le debe dinero a nuestro jefe. ¿Nunca has pensado en dejarlo? ¿Dejarlo? Seguimos vivos. Pues claro. ¿Eres consciente de que nuestro padre estaba como una cabra y que su sangre asquerosa corre por nuestras venas? Nuestro padre bebía, Charlie. Touché. Caballeros, lo he encontrado. Intentaré retenerlo hasta que lleguen. Dense prisa. ¿Qué tiene este Warren que lo hace tan interesante? Ese es el gran desafío de todos los buscadores. ¿Cómo consigo lo que se encuentra bajo mis pies? Como ya le dije, soy químico. Tiene una fórmula. Supuestamente lo echas al río y hace que el oro reluzca. ¿La ha probado ya? ¿Crees que son ellos? Sí. Va a haber que pelear. ¿Tienes el revólver cargado? ¿Queréis que nos maten a todos? ¿Te olvidas de algo? Somos los hermanos Sisters. Por eso somos buenos en esto. ¡Charlie! ¿Estás enfadado? Me marcho. ¿A ti qué te pasa? Me pegaste en público, Charlie. Venga, yo te pegué ayer. Tú me la devuelves ahora y en paz. Adelante. Pégame. ¡Pégame! ¡Tu puta madre! ¡Eres un pedazo de animal!
Fermín Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, película interesante, por cierto. Algo hay que decir porque está rodada en la Sierra de Urbasa, en Navarra, sí. La verdad es que cada vez vemos más, ¿no? Cada vez vemos más películas. El director, Jacques Audiard, que lo conocemos por muchos premios que ha tenido. Es verdad que sus pelis tampoco son mega populares, pero han tenido muchísimos premios y se han estrenado en cine. Pienso en De óxido de hueso, de Ipan, de tanto latir mi corazón se ha parado, Un profeta. Bueno, él decía que quería rodar... Bueno, él dice que no es un western, pero bueno... cualquiera que haya visto el trailer, parece, ¿no? Parece un western. Y lo que él decía eso, pues que no quería ir a rodar pues a las montañas rocosas, a las, ni siquiera Almería, ¿no? Sí, o sea, que son como todos estos paisajes que tenemos tan en el imaginario, ¿no? De pelis del oeste. Entonces, bueno, pues ha ido por diferentes lugares, varios sitios en España, también en Rumanía, pero aquí en Navarra, pues concretamente estuvieron rodando en la Sierra de Urbasa. Bueno, esto ya nos atrae especialmente, ¿no? Para ver también los parajes maravillosos de nuestra querida Sierra de Urbasa. Y bueno, un director que se caracteriza por su heterodoxia, ¿no? Porque ha tocado diferentes géneros hasta llegar a este. Sí, la verdad es que es bastante sorprendente. En realidad la película, es decir, para llegar hasta aquí, hasta hacer esta película, bueno, en realidad John C. Reilly contacta con él, que es uno de los dos protagonistas, junto con Joaquín Phoenix, que no nos cansaremos nunca de decirlo, que película que haga, vamos a ir a verla. Así es, un gran actor. Otro motivo para la película. Bueno, pues John C. Reilly y su mujer están pues como muy obsesionados con la novela en la que se basa esta película, que se titula también Los hermanos Sister, que si no me equivoco está editada por Anagrama en nuestro país, o sea que si alguien quiere, también pues le gusta mucho la película, puede acudir a la novela, que siempre pues tendrá un aliciente más. Y fue John C. Reilly que se puso en contacto con el director para proponerle hacer esta película, y la verdad es que no les ha ido nada mal. La peli consiguió el León de Plata en el pasado Festival de Venecia, en septiembre, al mejor director. Luego estuvo en el Cinemaldi, en San Sebastián, en el Festival de Cine, pues dentro de la sección de perlas, y bueno, por fin hemos tenido que esperar unos meses, pero por fin la tenemos aquí. Pues llega aquí, ¿verdad? Nos situamos en 1850, la fiebre del oro. Eso es, en Oregón. Dos hermanos que trabajan como cazarrecompensas y que, bueno, pues tienen esa relación que ya hemos visto un poco en el trailer, pues muy simpática. Al final, estas películas de relaciones entre hermanos que tienen que llegar a algo común, pues siempre dan momentos pues bastante divertidos, ¿no? De alguna manera. Y que van a ir en busca de un científico que se supone que tiene pues alguna especie de invención relacionada con la extracción del oro, ¿no? Es el científico que, por cierto, es Riz Ahmed, que lo conocemos sobre todo por una serie de HBO que tengo que recomendar, que se llama The Night Of, que es una maravilla. Y esta peli tiene buena pinta. Bueno, desde luego que es un atípico western, y bueno, pues la verdad es que la interpretación ya vemos magistral, ¿no? De los principales actores, con la motivación también de los escenarios de rodaje. Y ahora hablamos ya de Pokémon, ¿eh? Cambiamos totalmente de registro y de género y de público. Yo no sé, Amaya. Yo te agradezco que hayas aceptado meter esta película entre los estrenos de esta semana. Mira, yo tenía muchas dudas, te soy sincero, así a priori. Es que soy arriesgada en la sección de cine. Pero igual te va bien con esta. Fíjate, yo era una película cuando se estrenaba, en un principio de estas películas que uno, pues con mucho arte la esquiva, ¿no? Y hace como si no se estrenara y dice, bueno, esta me la salto. Pero es que en las últimas semanas he estado leyendo en las críticas, sobre todo en los medios estadounidenses, que es donde primero se ha estrenado la película. Ayer mismo a la noche leía un artículo en The Atlantic, un periódico centenario de Estados Unidos, que decía, el artículo venía a decir algo así como como una película que lo tenía todo para ser un desastre y un fracaso, resulta ser una buena película. Bueno, ¿y qué sabemos de este largometraje? A ver. Bueno, sabemos que los Pokémon, y esto no lo podemos negar, son un fenómeno cultural, uno de los más importantes, diría yo, de los últimos 25 años. Es un fenómeno que arranca en el año 96, que originalmente empieza como un videojuego de Game Boy. ¿Te acuerdas de aquella consola? Bueno, que ya está antigua, olvidada, un poco antigua ya. Sí, ya antigua, fíjate. Sí. Después, en el año 97, pasó a ser una serie de televisión que tiene cientos y cientos de capítulos, han tenido películas, y bueno, era un tema muy popular, pero en realidad todo explota en el año 2016, y esto lo tenemos que reconocer con el videojuego Pokémon GO. Un videojuego que funciona muchísimo a nivel mundial. Mira, en realidad podríamos hacer como que no existe y mirar para otro lado, pero es un juego que consiguió tener en un momento determinado a 200 millones de personas jugando a la vez. 200 millones de personas jugando a un videojuego de móvil.
Entonces no podemos ignorar esto. En Hollywood, por supuesto, tampoco lo han ignorado y han decidido hacer una película. ¿Y qué ha pasado? Pues que parece que no les ha salido mal. Es un thriller, una película muy al estilo de, bueno, pues de los thrillers del cine negro. En la película vamos a tener a este personaje que es Justice Smith, que no es hijo de Will Smith, sí, pero que sí salía en otra serie de Netflix de Get Down con el hijo de Will Smith, así para redondear, que es un chaval. Vamos a ponernos en un mundo en el que los humanos conviven con los Pokémon y todos tienen un Pokémon y conviven con un Pokémon. Bueno, este chaval ha perdido a su padre, que es un investigador privado, y bueno, se va a juntar con el Pokémon de su padre, que es Pikachu, sí, que es este personaje, que bueno, pues le va a ayudar a buscar al padre. Bueno, te he escuchado con mucha atención, Sí. Fermín, esta película. Dame un poco de confianza, Eso, hombre. te doy confianza y bueno, ya sabemos que millones de personas se sumaron a toda esa revolución de los Pokémon. ¿Cuántas noticias hicimos acerca de eso también aquí, no? Bueno, pues veremos a ver qué da de sí esta película, este largometraje. Y ahora nos fijamos en Jon Miquel Caballero, periodista, director de cine, que presenta su primera película y es El increíble fin de Menguante. Por cierto, estuvimos con él ayer y veremos imágenes de la película y también de nuestra conversación con él y las actrices principales. Un recorrido o un viaje en el tiempo nos presenta, ¿no? Sí, y es que Amaya, bueno, uno lo primero que le sale de las tripas es apoyar el cine navarro, ¿no? Uno siempre pues, se acerca pues, como con cierta ilusión, con cierto cariño. Pero es que a mí no hay nada que más me guste, y eso no te va a extrañar nada que te lo diga, son las películas de viajes en el tiempo. A mí las películas de viajes en el tiempo pues, son uno de mis géneros favoritos. Y sobre todo... Atrapado en el tiempo, Al filo de la mañana. Claro, sí, Regreso al futuro, incluso el final de la peli de los Vengadores es una película de viajes en el tiempo, por eso me ha gustado, cosa que la anterior, la primera parte no me gustó mucho, por eso me ha gustado. Y sobre todo me gustan las películas de viajes en el tiempo que le dan una pequeña vuelta de tuerca al asunto. Y tenemos ahora un ejemplo muy claro en la serie Muñeca Rusa de Netflix, de la que me parece que habéis hablado no hace mucho aquí en el programa. Bueno, lo que hace esta película es plantearnos la historia de esta actriz debutante, que, no sé, la verdad es que las imágenes que he visto me gustan muchísimo, que se llama Iria del Río. Es una joven treintañera, que va a pasar un fin de semana para celebrar sus 30 jovencísimos años en una casa rural, ¿no? en el campo, en el bosque. Bueno, hay una historia de amor, él va a romper con su novio y lo que va a ocurrir es que se va a meter en un bucle temporal. Un bucle temporal que va a vivir el mismo día una y otra vez, pero con una peculiaridad, que es que cada iteración, es decir, cada bucle, va a perder una hora. Con lo cual, su planteamiento y su miedo es qué ocurre cuando se acaben todas las horas. Bueno, interesante, desde luego. Y vericuetos morales también en la obra, ¿no? Sí, toca muchos palos. Una película que además las imágenes tienen muy buena pinta, algo, pues eso, no sé, yo lo que he visto para ser una ópera prima, la verdad es que no lo parece. Bueno, pues damos también esa carta de confianza a Jon Miquel Caballero y veremos también esta película del director navarro. Pero nos interesa muchísimo en el final de nuestra sección hablar de la siguiente. Steve Bannon, el gran manipulador, hace alusión al auge de movimientos de ultraderecha en Europa y también el papel de los medios de comunicación en este ámbito, ¿no? Sí, un poco culpables también de alguna manera algunos, ¿no? Bueno, una película complicada y una película muy interesante. Yo tengo muchísimas dudas con esta peli. Me interesa muchísimo la figura de Steve Bannon porque es un hombre que ya lo sabemos, si estamos un poco pues, atentos a la actualidad política, que es un hombre que ha marcado pues, el futuro o el presente no solo de Estados Unidos, sino también de Europa. Fue asesor de Donald Trump, ha sido asesor de gente como Matteo Salvini, que representa la ultraderecha en Italia, ha sido asesor de Nigel Farage, que fue de alguna manera la cabeza visible del Brexit en el Reino Unido y un azote de Europa en el Parlamento Europeo. Y bueno, se habla también y bueno, se ha reconocido también que bueno, pues ha extendido sus tentáculos por toda Europa, incluso en nuestro país. Se dice que ha asesorado incluso a Vox, ¿no? Bueno, es un hombre que le gustan mucho las posiciones. Bueno, a él le gusta ganar elecciones, al precio que cueste. Yo la película todavía no la he podido ver y tengo una opinión un poco
por terminar de redondear sobre Steve Bannon. Y sobre el documental tengo pues, sentimientos encontrados. Por un lado, me da mucha envidia que la directora que hizo la película de Ai Weiwei, el disidente chino, recordamos artista, ha tenido acceso libre a la vida de Steve Bannon, ha podido seguirle durante los últimos tiempos bastante, lo que comúnmente se dice entrar hasta la cocina. Y sin embargo, dicen que a Steve Bannon la película le puede haber gustado. No sé, tenemos delante una figura que puede resultar fascinante para algunas personas, pero controvertida en cualquier caso. Seguro que puede llegar a escandalizar también esta película, ¿no? Es un hombre sin pelos en la lengua y con unas opiniones que, bueno, no comparto en absoluto, así que me interesa sobre todo ese retrato. No sé, yo creo que es uno de unos documentales que además para entender lo que es ahora mismo Europa y Estados Unidos, es una película interesante para poder leer el presente. Bueno, pues tomamos muy buena cuenta, muy interesante. Seguro Steve Bannon, ese gran manipulador, así se titula la obra y que hace alusión, como decimos, al crecimiento de fuerzas de derecha, sobre todo en Europa, pero también con esa proyección en Estados Unidos. Bueno, pues si nos interesa la política, desde luego, este es una buena propuesta cinematográfica. Y me parece un planazo, ¿eh? Así es. Fermín Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Que disfrutéis del cine. Gracias, de verdad. Hasta pronto, Fermín. Bueno, hasta aquí nuestra sección de cine. Cerramos con estos 4 estrenos y seguimos en La Muga. Casas Preor, empresa familiar desde 1990. Dedicada al mundo del prefabricado de hormigón y especializada en vivienda modular. Sistema alternativo a la construcción tradicional, consiguiendo unos acabados de gran calidad en poco tiempo. Viviendas con alta eficiencia energética e impacto ambiental reducido. Casas Preor se adapta a la necesidad de nuestro cliente para conseguir tu vivienda deseada. Olga Bragnovic es periodista y escritora. Es una de las hijas de Don Luca. Don Luca le llamábamos a Luca Bragnovic todos los estudiantes de periodismo en la Universidad de Navarra. Un profesor querido y respetado por todos. Nos dejó hace unos años y hoy su hija Olga Bragnovic nos cuenta la historia que le tocó vivir a su padre y a toda su familia. Nos situamos en la República de Montenegro en 1941, en Kotor. Ahí empieza esta obra. Una odisea de amor y guerra. Olga Bragnovic, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, compañera. Gracias. Gracias de verdad por estar aquí y gracias también por ser como sois, la familia Bragnovic, una familia a la que desde luego los conflictos bélicos os ha hecho sufrir muchísimo, ¿verdad? Pues sí, sobre todo a mis padres y a mi hermana mayor, Elicha, que es la que tuvo que protagonizar una infancia en la que tuvo que vivir sin padre hasta los 12 años por la situación de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría que vino después. Las tropas de Mussolini arrestaron a Luca Bragnovic y a partir de ahí... El libro que yo he escrito empieza en 1941 en Kotor, que entonces no era Montenegro, era el sur de la región croata de Dalmacia. Luego cambiaron las fronteras y se quedó en Montenegro. Mi padre, Yugoslavia se había creado por primera vez el año anterior, el año 1918. Mi padre nació en 1919. Y en 1941 las tropas de Mussolini invadieron esa zona y cogieron a mi padre prisionero. Y le metieron en un barco con la idea de llevarlo a Italia a un campo de concentración. Entonces mi padre se escapó metiéndose por el agujero del ancla y descolgándose por la cadena del ancla para meterse en el agua sin hacer ruido del chapoteo del agua y luego huyendo a nado hasta la costa antes de que perdieran de vista la costa. Y entonces logró escaparse así de los italianos y tuvo que huir a Zagreb,
que no estaba en manos de los italianos entonces, pero estaba bajo un gobierno profascista. Allí él fue director de un periódico que estuvo bajo la censura de los profascistas y él tuvo que luchar durante todo el tiempo que fue director de ese periódico contra esa censura. Y conoció a mi madre y se hicieron novios. Entonces, yo es lo que cuento en el libro. ¿Se hicieron novios? Se llegaron a casar y 12 años separados, ¿no? Antes de que se llegaran a casar, mi padre tuvo que hacer un viaje y en ese viaje hubo una bomba en la vía del tren y le cogieron prisionero los comunistas, que eran el otro bando de la guerra. Y entonces los comunistas le quisieron coger para que él trabajara para ellos como periodista y mi padre, por cuestiones de conciencia, se negó. Y entonces le condenaron a muerte. Y le fueron a fusilar y él se cavó su propia fosa. Y ya se estaba formando el pelotón de fusilamiento delante de él cuando un guerrillero salió de la cabaña donde estaban los guerrilleros y dijo al camarada periodista fuera. Y entonces se salvó del pelotón de fusilamiento. Y le volvieron a pedir que trabajara para ellos y él se volvió a negar. Y entonces lo mandaron a un campo de concentración. Y en ese campo de concentración se escapó con 39 kilos de peso, después de varios meses. Y después de eso, mis padres se reunieron en Zagreb y decidieron casarse porque la vida era una cuestión de un día para otro, podían estar vivos o muertos y ellos tenían tan claro que se amaban que decidieron casarse. Y entonces al año de casarse nació mi hermana Elicha. Olga, en el semblante de Luka Brajnović se veía siempre, se apreciaba la serenidad, el amor, la generosidad y nunca el odio. Él vivió sin odio, sin rencor. Sí, pero no fue una cosa fácil para él. Yo quería contarte que en este libro yo lo he hecho utilizando porque cuando mi padre falleció, dejó detrás de sí sus diarios. Entonces son diarios escritos mientras le sucedieron esas cosas, escritos en caliente. Y escritos en croata. Escritos en croata, que yo he traducido. Y he traducido gracias a que mi madre, cuando ella tenía 90 años, se puso delante de un ordenador, nos preguntó cómo funcionaba y transcribió en croata todos esos diarios porque estaban escritos en una letra minúscula que yo no hubiera podido descifrar. Sí. Y así los pude traducir. Olga, la vida de tus padres nos hace reflexionar en el amor de pareja también, ¿verdad? Sí. Y en el amor, porque mis padres vivieron juntos año y medio hasta que mi hermana tuvo 4 meses de edad. Y luego mi padre tuvo que huir porque los comunistas ganaban la guerra y él estaba condenado a muerte por ellos. Y entonces le aconsejaron irse a Austria, esperar a que acabaran las revueltas y volver. Y ellos pensaban que iban a estar separados unos 2 o 3 meses y nada más, y que luego mi padre iba a poder volver y mi madre se quedó porque no quería poner en riesgo a un bebé de 4 meses. Claro. Olga, y recordamos los años 90, ¿no? Con el golpeo otra vez de la guerra de los Balcanes. ¿Cómo se vivió eso en vuestra familia? Pues con mucho dolor, porque, por ejemplo, mis tías, las hermanas de mi padre, ellas vieron morir a sus hermanos en la Segunda Guerra Mundial y luego vieron ir a sus hijos a la guerra de los Balcanes y en bandos contrarios. Ha sido un viaje emocional para ti, supongo. Un viaje emocional, y yo querría destacar
que en esos diarios que he dicho que están escritos en caliente por mi padre, destaca el perdón. Por ejemplo, cuando le iban a fusilar, él escribe textualmente diciendo: perdono a todos los que me están haciendo este mal y pido perdón para mí, que soy el más necesitado de perdón. Bueno, con esta frase nos quedamos, desde luego, en un relato que resulta estremecedor, ¿verdad? Las vicisitudes que le tocó vivir a Luka Brajnovic, un hombre, sobre todo, bueno. Olga Brajnovic, una odisea de amor y guerra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer volver a verte y, desde luego, igualmente, éxito con este libro, Olga. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedamos con estas frases, esos valores y estas historias, ¿no?, de un hombre que fue refugiado, preso. Como ven ustedes, sufrió en la Guerra Mundial en un campo de concentración y vivió y enseñó a tantos periodistas. Con esto nos quedamos, seguimos.